Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Japón, el tercer Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que afortunadamente ayer terminó. Llegó un momento en el que después de 1 hora y media de pesadilla, la carrera terminó y entonces pudimos continuar haciendo nuestras vidas. La verdad es que fue terrible, fue una carrera absolutamente insufrible, sumado al hecho ya de que nos obligaba a madrugar y a la gente de Latinoamérica a quedarse despierto hasta muy tarde. No sucedió nada. Yo no sé hoy qué esperáis encontrar en este vídeo. Ya de por sí me preocupa ver que hay gente ahora mismo viendo este vídeo, porque claro, eso quiere decir que hay gente en el mundo que ha visto el Gran Premio de Japón y ha dicho, uy, qué carrera más interesante, vamos a ver el análisis, vamos a ver todavía más contenido sobre el Gran Premio de Japón. ¿Qué esperáis ver en el día de hoy? No pasó nada. Procesión histórica, mes de abril, mes de Semana Santa. Y hemos arrancado, vamos, por todo lo alto en el circuito de Suzuka. Mira que es un circuito. Aquí en las primeras partes siempre empezamos hablando del trazado como tal. Suzuka yo creo que nadie aquí lo cuestiona. Suzuka es un circuitazo como la copa de un pino. Súper disfrutable, como siempre digo, en clasificación a una vuelta, como vivimos el sábado con el trepidante duelo entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, separados tan solo por 44 milésimas. Pero después llegó la carrera y no pasó nada. No sucedió absolutamente nada. No sé exactamente. Hoy sí que no tengo nada pensado. Tengo 3 fotos que mostrar aquí. 3 temas, que es la carrera como tal, Max Verstappen y Yuki Tsunoda en su Gran Premio de casa y los 2 McLaren. A partir de ahí ya están las fotos del vídeo anterior. Por tanto, esto yo creo que evidencia bastante que el vídeo de hoy no sé cómo va a ser largo, eterno, porque siempre sucede lo mismo, que vengo yo aquí en el minuto 2 de vídeos, digo, pues no sé muy bien de qué hablar, y luego estoy 1 hora y 3/4 narrándoos la Biblia, pero pues haré todo lo posible porque tengáis una experiencia similar, pero no prometo nada en el vídeo de hoy. De verdad, me dolió en el alma ver un circuito así ofreciendo tan poco espectáculo, pero no es culpa del circuito, ¿vale? Esto yo creo que es el gran tema a destacar en el día de hoy, porque cada vez que suceden este tipo de cosas, cada vez que tenemos carreras aburridas a morir en Fórmula 1, siempre miramos el circuito. Siempre es, ay, el circuito de Barcelona-Cataluña que ya no produce tanto espectáculo. Siempre es, no, es que vamos a Mónaco y Mónaco, pues, con el circuito es el que es, pues la Fórmula 1 ya no produce espectáculo. Y ahora perfectamente lo puede ser Shanghái, lo puede ser Suzuka, lo puede ser Spa-Francorchamps, lo puede ser cualquier circuito de la parrilla. Hay un día que la Fórmula 1 tiene el día, e independientemente del circuito en el que se encuentre, suceden cosas y nos ofrece un gran espectáculo, pero otro, mientras estás pensando en que el Gran Premio de Japón u otros del calendario son absolutamente espectaculares, de repente te encuentras con esto. Y esto tiene siempre varios responsables. No es cosa del circuito, en muchas ocasiones sí que puede ser el circuito, sí que puede ser que se quede estrecho, muy revirado, demasiado pequeño para la Fórmula 1 de hoy en día, pero ese es el gran problema. La Fórmula 1 de hoy en día. La solución fácil ahora mismo es decir, no, es que estos circuitos ya no valen la pena para esta Fórmula 1. Por tanto, vamos a cambiarlos y nos vamos a circuitos urbanos en el parking del Mercadona de Castellón de la Plana. Y así tenemos una explanada absolutamente maravillosa, donde la gente tiene 3 kilómetros de DRS y se puede adelantar. Esa, por supuesto, es la respuesta más rápida para tratar de corregir cuanto antes la carencia de espectáculo que pueda tener la Fórmula 1 de tanto en tanto. Pero cuando empieza a ser Suzuka y cuando empieza a caer Spa-Francorchamps y cuando empiezan a caer todos estos circuitos, cuando hay ya tantos problemas aparentemente en el calendario, uno se da cuenta o debe darse cuenta de que el problema no son esos circuitos como tal. Si tú de repente entras al revés en la autovía y ves que todos los coches a tu alrededor están yendo en dirección contraria, quizá eres tú, cuando ya todo alrededor, todo hay tanta circunstancia y tanta movida, ¿no? Es que este circuito no funciona y esto tampoco, y este show tampoco, y este formato tampoco. Igual lo que puede fallar, llámame loco, eres tú. En general tenemos que tratar 2 temas principales para tratar de entender por qué la carrera de ayer fue un truño total y absoluto. Pero antes de eso, damos paso a nuestro patrocinador. Porque sí, este bodrio está patrocinado por NordVPN. En ocasiones la Fórmula 1 tampoco es tan entretenida, ¿vale? Estas cosas pasan, que tú te despiertas, ves una carrera y dices, menudo bodrio, me habría quedado igual viendo solamente la clasificación. Y hay gente, alguno de vosotros, cambia de canal o se pone alguna historia, alguna plataforma para intentar entretenerse a las 9 de la mañana de un domingo. ¿Sabéis qué os habría venido bien el domingo si queríais ver otra cosa?
estar conectados a NordVPN. En mi caso, a lo largo de un fin de semana de carreras, NordVPN me permite ver contenido geobloqueado de televisiones de todo el mundo, me permite acceder a herramientas que no están disponibles en España y lo hace con una conexión igual de rápida o más de la que tengo en casa. NordVPN te permite disfrutar de todo el contenido de Internet al mismo tiempo que protege tu conexión. Tus búsquedas y tus descargas están completamente aseguradas con el protector de esta aplicación. Lo uses en ordenador, en móvil o donde sea, ya que además te permite usar la misma suscripción en varios dispositivos al mismo tiempo. Así que teniendo en cuenta que dentro de poco llegará el Gran Premio de Miami, os invito a que obtengáis NordVPN utilizando mi enlace, nordvpn.com/victorabad, ya que si lo hacéis desde aquí obtendréis 4 meses extra gratuitos. ¿Que no os gusta el producto? Que lo dudo. Ningún problema porque tenéis un plazo de 30 días para que os reembolsen íntegramente vuestro dinero. Tenéis toda la información en la descripción y ahora vamos a ver qué hacemos con el blog. ¡Hala! Mira tú qué bien, qué alegría. Toca hablar ahora del Gran Premio de Japón. ¡Uf! Increíble. Amigos, sobre Suzuka, lo que estaba comentando a principios de este vídeo. He estado leyendo mucha crítica que si Suzuka, incluso declaraciones de pilotos como Carlos diciendo no, es que Suzuka se ha convertido un poco en un Mónaco, y puedo entender a dónde iba, porque a fin de cuentas es un circuito que ya habéis visto ayer, que ya conocéis de sobra, un circuito muy revirado, primer sector absolutamente ninguna oportunidad de adelantar. En el segundo sector está la horquilla, que en la Fórmula 1 de la década pasada todavía veíamos adelantamientos, hoy en día ya es bastante más complicado, y después tenemos la recta principal y poco más. En el tercer sector, alguna vez alguien ha intentado un adelantamiento en la chicane, me refiero en tiempos recientes, en tiempos antiguos, evidentemente, ya solamente con recordar la imagen de Senna y Prost chocando en esa chicane, recordaréis que sí que se adelantaba en esa curva. En años anteriores, alguna vez alguien se lanzó por allí, hubo algún rifirrafe entre Oscar Piastri y no recuerdo quién, si George Russell, no sé si en el Gran Premio del año pasado o el anterior, pero en esta ocasión nadie ha estado muy inspirado. Algún toquecito vi en esa chicane de Ollie Bearman, que nos metieron una repetición, bueno, no sé si era de Ollie Bearman o de Esteban Ocon, era uno de los Haas, que nos metieron una repetición de 15 minutos antes en la retransmisión como si fuese en directo, como si acabase de suceder, que eso yo creo que demuestra también la desesperación que tenía la FOM por tratar de entretener un poco al aficionado medio. Lo dicho, es un circuito que ya de por sí ofrece muy pocos puntos de adelantamiento, eso ya lo sabemos, pero especialmente con la Fórmula 1 de hoy en día. Tampoco vamos a profundizar mucho en este tema porque es evidente que tenemos tanques, monoplazas muy pesados, muy anchos, muy largos, que llegas a circuitos así y evidentemente todo circuito se queda pequeño ante este tipo de monoplazas. Entonces no quiero profundizar mucho en eso porque es algo que ya asumimos y por lo menos a partir de 2026 con el nuevo reglamento técnico que por ahora no está teniendo muy buena pinta, según las últimas informaciones, por lo menos ahí sí que se ha tomado la decisión de hacer los monoplazas un poquito más cortos, un poquito más estrechos. Roma no se hizo en un día, no se puede cambiar todo de un año para otro radicalmente, pero por lo menos empezamos a empequeñecer los monoplazas por primera vez en décadas. Y esto pues ya está, no tiene mucho más misterio, esto es un gran culpable de que carreras en Suzuka o que carreras en Spa o carreras en otros circuitos ahora mismo no estén dando el espectáculo que sí te podían dar en otras temporadas con otras normativas, con otros reglamentos técnicos. No tiene mucho más misterio. Si muchos circuitos, los tradicionales, se quedan exactamente igual y eres tú el que va creciendo, eres tú el que está creando el problema. Hace 20 años no había un problema así en Suzuka. Podía ser un circuito igual de difícil para adelantar, pero lo estás complicando tú mucho más. Entonces la solución no está en quitar Suzuka, en quitar Spa, en quitar Mónaco, por mucho que se insista en eso, en quitar el Hungaroring, Singapur y muchos otros circuitos donde ahora adelantar es prácticamente imposible, porque la verdad jamás creí que viviría en un mundo en el que entras en redes sociales y está la gente diciendo es que Suzuka es el circuito que es que Suzuka ya se ha quedado pequeño, es que Suzuka es el problema. Si alguien en esta vida cuestiona el circuito de Suzuka, yo en esta vida no tengo mucho más que añadir. No, ya me puede pasar un camión por encima, no puedo aportar mucho más. Si alguien cree que Suzuka es el problema, si alguien cree que Spa-Francorchamps, por ejemplo, es el problema, que poco se habla de Bélgica. Bélgica es otra de esas fechas marcadas en el calendario por todo amante de la Fórmula 1 porque nos encanta, porque es una maravilla, porque es un circuito apasionante, increíble en cualquier categoría, sea en Fórmula 1 o en otras. ¿Cuántas carreras en Bélgica recordáis entretenidas desde el 2011 con la incorporación del DRS? ¿Cuántos grandes premios de Bélgica de Fórmula 1 desde la temporada 2011 han valido la pena? Más allá de que me digáis el meme, no, 2021, jaja, safety car. No. ¿Cuántos han valido la pena? El del año pasado porque Russell dijo,
no voy a parar en boxes, voy a hacer una parada en lugar de dos. Y ese fue el picante de la carrera. De lo contrario, ¿qué pasó en 2023, en 2022 y en años anteriores? Nada. ¿Estamos ante el circuito más aburrido del calendario entonces? Siguiendo esa lógica, ¿es Spa-Francorchamps un problema? No. Si tienes un circuito como Spa-Francorchamps y tú como categoría eres incapaz de estar 13 años, 14 años sin ofrecer una buena carrera en ese circuito, el gran problema lo tienes tú, no lo tienes Spa-Francorchamps. Y Spa-Francorchamps al final es el que paga el pato, porque entre eso y que ahora se quiere alternar muchos grandes premios europeos para entrar en otros mercados, Spa-Francorchamps ha renovado contrato, pero dentro de 3 temporadas creo que no está. Está 2025, 2026, no sé si 2027 también, y a partir de ahí empieza a alternar. 27, 29, 31 y luego ya 28, 30, no hay edición del Gran Premio de Bélgica. Al final son ellos, son los circuitos los que pagan el pato y se comen el marrón en todo. En lo económico, en el punto de vista de los aficionados de este Gran Premio tal. Y el gran problema lo tenemos aquí. No nos quejamos de esto cada fin de semana porque sería repetirse en lo mismo. Cada vez que hay una carrera aburrida que no se adelanta nadie, que no sucede absolutamente nada, no vamos con el mismo discurso todo el rato porque si no aburriríamos. Pero he sentido necesario volver a remarcar esto ahora en este blog al ver tanta crítica al circuito de Suzuka. Porque, de verdad, es de locos, es para perder la cabeza. Entonces, ese fue uno de los maravillosos factores a tener en cuenta. Y el segundo es Pirelli. Porque sí que es cierto que las condiciones de la pista no ayudaron el domingo. Era una temperatura muy fría, pista húmeda en el momento de arrancar la carrera. Se esperaba que apareciese la lluvia a mitad del Gran Premio para salvarnos de dormirnos en el sofá. Desafortunadamente no sucedió. Ya ha habido mucha gente que ha roncado, por tanto, desde la vuelta 30. Y eso sí que es cierto que las condiciones no ayudaron, pero Pirelli tampoco. Porque estábamos en un circuito, al igual que pasó en Shanghái, que aparte ahí estaba lo de la sprint y la gente pudo dar ahí, no sé si 19 vueltas de tanda larga para comprobar qué podían hacer con los neumáticos. Venimos aquí a Suzuka, y en Suzuka, que es un circuito que siempre ha castigado muchísimo la goma, ya no solo en degradación como tal, sino a la carcasa del neumático en sí, porque es un circuito donde los neumáticos se ven obligados a resistir una carga, una fuerza totalmente espectacular, y por tanto este ha sido siempre un circuito donde la gente ha sufrido con las gomas, y ayer no sucedió. Y si a un circuito con pocos puntos de adelantamiento le eliminas también el factor estratégico, sucede lo que sucedió. Lo mismo que pueda suceder en Mónaco, salvando las distancias de circuito, de carreras como la del año pasado, que hubo una bandera roja en la vuelta 1, la gente hizo la parada en boxes y no paró más en boxes. Y por tanto no se puede adelantar, nadie se mete en boxes. No pasa nada. Más allá de las condiciones, uno de los factores a tener en cuenta en esta movida es el reasfaltado. Se reasfaltó todo el circuito de Suzuka, al igual que pasó en Shanghái. La gente iba con incertidumbre de a saber cómo es este tipo de asfalto, a ver cómo se comporta, a ver si probamos las gomas y sufrimos bastante degradación. Y no, porque Pirelli ante estas situaciones trae siempre casi los mismos neumáticos que el año anterior. Da igual cómo sea el nuevo asfalto, en el Gran Premio de Japón se utilizan estos neumáticos, pues vamos a llevar estos neumáticos. Y es como que siempre se peca de conservador. No les gusta estas carreras de 2 paradas, de 3 paradas, de 4 paradas si quieres. Haz lo que quieras, lleva la gama más blanda a este neumático de Japón. Pero prueba algo distinto. No lo hacen. Entonces, este asfalto sí que es cierto que había que probarlo, había que asegurarse de que este asfalto podías utilizar compuestos más blandos para añadir ese factor estratégico, para rodar más rápido también en este circuito, y no, optaron por la misma gama de siempre, por piedras. Y entonces llevas piedras a un circuito que ahora mismo con su asfalto no te machaca tanto los neumáticos y se acabó. Carrera de una parada en boxes. Carrera en donde la gente paraba en la vuelta 12 y prácticamente no había efecto de undercut porque no había una gran ventaja, una gran diferencia de tú tener neumático usado a yo tenerlo nuevo. Algo similar a lo que vimos en China, pero todavía con la duda trasladada al domingo. Nos enteramos ya en mitad de ese primer stint que no había manera de que ese neumático medio degradara. Ejemplo de ello fue Andrea Kimi Antonelli, que gracias a su primer stint, alargándolo hasta la saciedad con el neumático medio, que no se venía abajo de ninguna manera, lideró por primera vez un Gran Premio de Fórmula 1 y se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguirlo. Y tú fíjate cómo está el asunto para que en ese primer stint Andrea Kimi Antonelli, no sé si duró 33 vueltas con el medio, y justo por detrás que tenía a Lewis Hamilton con el duro, Hamilton que iba en aire limpio, el duro a Hamilton le duró 30 vueltas y se le desgastó antes que el medio
a Antonelli. En una situación extraña porque normalmente Ferrari ahora no tiene ni un problema de degradación y Mercedes es el que suele sufrir al respecto. Pero son estas cosas que pasan en Pirelli, que de repente traes un neumático que a lo mejor tiene un salto de diferencia absolutamente descomunal entre uno y el otro, o depende del día, son prácticamente como si fuese la misma goma y no cambia absolutamente nada. Recordad también que, por ejemplo, en el Gran Premio de China, el segundo Gran Premio, en el anterior, Pirelli cambió las presiones de los neumáticos en mitad del Gran Premio. Que fue como, ¿para qué? ¿Hay una amenaza, hay un peligro que diga, ostras, tenemos que cambiar aquí cómo son más o menos los neumáticos? ¿Por qué? ¿Va a haber 4 paradas en boxes? No había problema de absolutamente nada e incluso empeoraron la situación estratégica para el domingo. Y este fin de semana, pues eso, neumáticos que no han degradado en ningún momento. Y por tanto, pues tienes una carrera bastante estática. En toda la carrera, el top 10 solo sufrió un cambio de posición, que fue Lewis Hamilton adelantando a Isaac Hadjar en las primeras vueltas de este Gran Premio. A partir de ahí, ni un solo cambio de posición en todo el top 10. Durante 52 o 53 vueltas, las que sea que tuviese este Gran Premio de Japón. Y este Gran Premio ha sido ese tipo de carreras que los dirigentes de la Fórmula 1 ven y dicen, ¿ves? Es que hay que hacer algo, hay que tomar acción, hay que cambiar el formato porque este formato habitual ya no funciona. Y no, lo que no funcionan ahora mismo son este tipo de monoplazas, son este tipo de gomas. Y, por supuesto, si los vas empeorando conforme van pasando los años y les llevas a los mismos sitios, pues puede que no suceda exactamente lo mismo que hace 20 años. Salta la sorpresa, gol en las gaunas. Pero bueno, así es la vida y así lo seguiremos viendo en algunos casos de esta temporada. Prefiero no desanimarme en demasía antes de todos los grandes premios que, por ejemplo, tenemos esta semana en el Gran Premio de Bahrein, que es un circuito que siempre... Si ya incluso esta Fórmula 1 falla en Bahrein, ya no hay absolutamente nada que hacer, porque es un circuito que es prácticamente perfecto para la Fórmula 1 de hoy en día. Así que veremos en Bahrein y en Jeddah qué nos depara el espectáculo. Por lo pronto, aquí no hay mucho más que comentar. A partir de ahora tenemos 2 temas importantes, que ya podéis imaginar cuáles son. Red Bull, Max Verstappen y mención también a Yuki Tsunoda, y los 2 McLaren. Y el muro de estrategia del equipo McLaren, que hoy me tengo que cebar quizá un poco con eso. Y a partir de ahí, mencionar que los Mercedes arrancaron quinto y sexto y terminaron quinto y sexto, y así con todos. Creo que poco tiempo estaremos hablando de todos y cada uno de ellos en el día de hoy, pero vamos a pararnos a hablar un rato sobre este señor. Porque Max Verstappen lo ha vuelto a hacer. Porque Max Verstappen ya ni sorprende. Porque Max Verstappen consiguió la pole y la victoria en un gran premio en donde... como mucho yo le veía candidato al podio y ya está. Al igual que vimos en China, en Shanghái, que ni siquiera la salida es buena, que luego le cuesta arrancar las pegatinas de 2 Ferrari ilegales, descalificados post carrera, y luego se queda en 4ª posición sin oportunidad alguna de llegar a la 3ª al podio. Ni siquiera, ya no hablamos de victorias ni de podios. Y ahora llegamos al Gran Premio de Japón. Y en una clasificación en donde Verstappen era el tercero más rápido en el primer sector, era el segundo, no, era el tercero más rápido en el primer sector, el cuarto más rápido en el segundo y el segundo más rápido en el tercero. Y hace la pole, sacándole 12 milésimas a Lando Norris y 44 a Oscar Piastri. En una clasificación en donde uno se podía imaginar no un dominio aplastante al igual que en Shanghái, porque en los libres pudimos ver que la ventaja de los McLaren frente al resto a una vuelta aquí en Suzuka no era muy grande. Pero cuando imaginábamos una primera línea por lo menos indiscutible para el equipo McLaren aquí, sabiendo además que tanto Lando Norris como Oscar Piastri estaban rodando en tiempos muy similares desde que ha arrancado el campeonato, de repente aparece Max Verstappen y se mete en la pole. Porque si este falla aquí, si este comete un error en el primer sector, si este tal, si le das una oportunidad a alguien como Max Verstappen, pues Max Verstappen la aprovecha. Y Max Verstappen todo lo que toca lo materializa en gloria divina. Con un Red Bull que a su nuevo compañero le costó en la Q2 clavar la vuelta, mientras quería arriesgar más y más y más y más. Ya no sucedió. Hizo un gran, excelente trabajo Yuki Tsunoda. Libres 1, libres 2, libres 3 y Q1 también incluida. Pero al final, cuando quieres ir a por más vuelta, por más tiempo, a Yuki Tsunoda no le salió. Hay que darle tiempo, al igual que se le tendría que haber dado a Liam Lawson, pero el panorama estaba muy por los suelos. Ahora a ver Yuki Tsunoda de qué es capaz en los siguientes grandes premios. Pero Verstappen sí que es capaz de buscarle más, más y más. E incluso en un tercer sector en donde el Red Bull rebotaba demasiado, perdía tiempo, era todo un problemón.
y Max Verstappen mete el coche en pole. Ya de por sí, este fue el primer momento de este fin de semana en el que uno se levanta del sofá y dice, otra vez, este señor lo ha vuelto a hacer, demostrando por qué es un tetracampeón del mundo. Que sin el mejor coche ganó el Mundial del año pasado y sin el mejor coche, y ante una McLaren que debería llevárselo todo, pues se llevó la pole en este Gran Premio. Pero uno ya pensaba y dice, vale, vamos a ponernos en un modo más realista. Vale, ha conseguido la pole, en clasificación se puede marcar la diferencia, ejemplo de ello es George Russell con el Mercedes, que siempre consigue grandes resultados, pero la carrera del domingo, la carrera de mañana, a priori da previsión de lluvia, entonces quizá con ese factor en cuenta Verstappen puede marcar un poco más la diferencia. Pero si no llueve, ¿quién pensaba aquí que iba a ganar Max Verstappen? Si no llovía en el Gran Premio de Japón, ¿quién pensaba que... De aquí, levantad la mano. ¿Quién pensaba que después de la primera parada sería Max Verstappen todavía el líder del Gran Premio? Yo no. Yo desde luego no. Sabía que era muy difícil adelantar, por supuestísimo. Sí que es cierto que no a la escala en lo que vimos ayer, donde prácticamente nadie se adelantó. Pero yo, asumiendo eso, pensé, además, los dos McLaren al frente y solamente un Red Bull. Debería ser fácil. Un undercut y por lo menos a uno de los dos le metes delante. Y ya está. No. Ya no solo aguantó el liderato en la salida, ya no solo se mantuvo líder hasta la parada en boxes, a pesar de que hubo ahí un rifirrafe con Lando Norris pisando el césped, sino que además ganó la carrera. Fíjate tú qué cosas. Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Japón 2025. Fíjate que habíamos arrancado la temporada haciéndonos muchas preguntas de dónde realmente está ese Red Bull, viendo dónde estaba Lawson, viendo que Verstappen ni siquiera era capaz de llegar al podio en el Gran Premio de China. ¿Dónde está exactamente ese Red Bull? Y es normal que nos hagamos tantas preguntas. Es normal que nos comamos tanto la cabeza. Y es normal que no sepamos encontrar respuestas lógicas a tantas preguntas en estos momentos. Porque Max Verstappen es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que es irreal. Ahora mismo uno ve a Max Verstappen y piensa, no puede ser todo él. Tiene que haber más, tiene que haber ahí un gran coche y por supuesto que lo ha tenido en muchas ocasiones, al igual que grandes campeones de la historia de la Fórmula 1. Pero al final llega un momento donde dices, vale, es que no puede ser que siempre lo consiga. Es imposible que con este coche que hace 2 semanas estaba sufriendo con un Ferrari, ahora, pues sí, pues estas cosas pasan. Que en muchas ocasiones, por supuesto, en Fórmula 1 se depende del coche. Salta la sorpresa, en un campeonato de coches importa el coche. Claro que importa el coche. Claro que importa más que el piloto. Pero Max Verstappen últimamente está siendo la única persona que me hace replantearme la cifra esta, el porcentaje que le echa la gente de, bueno, es 80% el coche, 20% el piloto. Quizá en la gran mayoría de veces es así. Pero con Max Verstappen tengo que empezar a replantearme el ratio. Un poco, la diferencia entre coche y piloto. Porque este tipo de cosas, e insisto, te puede gustar más o menos Max Verstappen, es un perfil que no deja indiferente a absolutamente nadie, te puede desagradar comportamientos en pista, radios, comentarios con Gianpiero Lambiase, lo que sea. Pero ver a Max Verstappen en acción, para todo amante del mundo del motor, ya no solamente hablando exclusivamente de la Fórmula 1, ahora mismo es lo que es un regalo. Es una frase que le podremos comentar a nuestros nietos dentro de 60 años, de decirle, yo vi correr a Max Verstappen. Yo vi la Fórmula 1 de la época de Max Verstappen. Y hay gente que siempre sigue poniendo en 2025 en tela de juicio su talento, de cuánto ha sido mérito del coche y cuánto ha sido mérito de él a lo largo de toda su trayectoria en Fórmula 1. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que pasar esto? Cosas como lo que hemos visto en el Gran Premio de Japón, para que esta gente quede finalmente satisfecha. ¿Cuántas veces Max Verstappen tiene que demostrar lo que es para que esta gente tenga suficiente? Seguramente nunca tendrá suficiente, porque la gente cuando la tiene con uno clavada, pues ya no hay manera de que entre en razón. Pero Max Verstappen va a seguir golpeándose la cara a todo aquel que vaya dudando de su talento. Porque ya lo vimos en 2024, que era capaz de hacer cosas como la de este fin de semana, marcar la diferencia con un coche que casi no estaba para podios a final de año,
te ganaba carreras como la del Gran Premio de Brasil, saliendo desde la 17ª posición, creo que fue, casi en el fondo de la parrilla, en condiciones de lluvia, mientras todos los demás se van saliendo poco a poco. ¿Cuántas veces más necesitáis volver a ver cosas como las de ayer? Porque ayer vi que ya se volvió a abrir este debate, ¿no? De que se había comentado mucho dónde estaba el Red Bull, que es lo que comentaba antes. Red Bull ahora mismo es cuarto coche. Había incluso una ingeniera, Bernie Collins, en Sky Sports diciendo: quizá sin Max ahora mismo el Red Bull es hasta el último coche de la parrilla. Y bueno, entonces ya se empezó a hablar de todo esto. Y ayer gana Max Verstappen y entonces la gente dice: ¿veis? El coche es mucho mejor de lo esperado. El coche mínimo es segundo coche. Porque hoy ha ganado toda la carrera. Verstappen ha estado liderando en todo momento. Norris solamente ha abierto el DRS en una vuelta de todo el Gran Premio de Japón. Y hay gente que ve esto como dominio. Hay gente que ve que dos monoplazas estén en un trance, del primero al tercero, estén en un trance de menos de 2 segundos y medio, 53 vueltas, y la gente se piensa que este de aquí tenía el coche dominador. Si tenía un coche dominador, Max Verstappen hubiese doblado hasta el apuntador, porque lo hemos visto ya en esta vida. Y que solamente haya sido capaz de doblar a un piloto, que es porque paró 2 veces en boxes, que es Lance Stroll. El único que hizo 2 paradas en boxes, es el único piloto que ha terminado doblado en la carrera de ayer. Ha terminado el top 3 a 2 segundos con 1 de diferencia, después de estar así toda la carrera. Y ahora el debate es a ver si ese Red Bull está casi a la par del McLaren. ¿Qué me estáis contando, señores? O sea, ¿qué es esto? Está claro que en esta ocasión, en este Gran Premio de Japón, en este circuito de Suzuka, es un circuito que generalmente siempre le ha venido muy bien al equipo Red Bull. Es un circuito con muchísimas curvas, ya de por sí no muchos tramos que tengas que estar a tope, curvas de media alta velocidad y por tanto ahí el Red Bull podía minimizar un poco los daños. Bueno, y a todo esto se le ha de sumar que como no hubo mucha degradación de neumático, no hubo tanta diferencia entre el Red Bull y el McLaren en ritmo de carrera, porque con la degradación de neumático se agrava todavía un poco más la situación. Lo añado porque es que estoy editando el vídeo y digo, soy imbécil, es uno de los grandes factores de la victoria de Verstappen ayer y no lo he mencionado. Estoy aquí hablando hora y media y justo esto no lo menciono. Pero bueno, quien habla mucho, mucho se equivoca. Pero no era el mejor coche. A nivel de velocidad pura y dura, los dos McLaren dejaron clarísimo en el primer, segundo y tercer sector, a lo largo de las 3 sesiones de entrenamientos libres y la propia sesión de clasificación, que tenían el coche más equilibrado, más rápido en todo este circuito. Simplemente Piastri falló en su vuelta, Norris no clavó el momento de incluso abrir el DRS al cerrar la vuelta en la línea de meta, no salió tan bien de la última curva y por 12 milésimas le robó la cartera el que normalmente suele hacerlo cuando tiene la oportunidad. Y llega la carrera y este coche es incapaz de alejarse más de 2 segundos del segundo clasificado durante todo el Gran Premio, tirando además, porque en el primer stint todos iban más o menos cautos, porque todavía no conocían la degradación de los neumáticos y una vez vieron que tenían piedras en sus monoplazas, pues pudieron tirar todos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado la radio de Gianpiero Lambiase diciéndole a Max Verstappen que puedes tirar ya hasta el final? Por nosotros estamos contentos ya no te preocupes por las gomas, puedes tirar de aquí hasta el final de la carrera a 20 vueltas del final. ¿Cuántas veces ha pasado esto en Fórmula 1 con Max Verstappen? Que le digan, prácticamente tienes media carrera para tirar como te dé la gana. Y aun tirando como le daba la gana, al igual que los McLaren, no se fue, no se alejó, porque no tiene monoplaza para ello. Entonces, a la pregunta de ¿entonces dónde está realmente este monoplaza? Yo no lo sé. Yo no lo sé. E imagino que muchos de vosotros tampoco. Porque dependiendo del fin de semana, está ahí, está allá. Ves el segundo monoplaza sufriendo con este piloto, con otro. No sé realmente dónde está. Pero una cosa sí que os puedo decir. Que no estaba para protagonizar esta imagen. Este fin de semana, ni en China ni en Australia, no estaba para que terminásemos viendo esta imagen. Y la hemos visto. ¿Por qué? Por esto, señor. Por tanto, ante preguntas sin gran respuesta disponible, por lo menos en estos momentos, yo lo único que os diría, la única recomendación que os daría es que simplemente disfrutéis del motor. Porque ahora mismo tener a Max Verstappen es lo que hace que incluso un fin de semana tan aburrido como el del Gran Premio de Japón valga la pena. Porque estamos ante uno de los grandes de la historia de esta categoría y de este deporte. Y ahora yo creo que algo que refleja muy bien lo que es Max Verstappen como piloto es que sigamos después de tantos años preguntándonos, pero esto cómo es posible, pero esto cómo puede ser, pero cómo ha hecho eso, pero ese monoplaza qué, pero esto qué, esto por qué no.
Ya el mero hecho de que no dejemos de hacernos preguntas, de que no sepamos, que veamos la tele cada fin de semana y aún así nos sigamos llevando sorpresas con Max Verstappen, yo creo que eso refleja muy bien lo que es. Y con respecto a Yuki Tsunoda, por cierto, ya que estamos aquí hablando de Verstappen y de Red Bull, Gran Premio de Japón, yo creo que es momento apropiado para mencionar al piloto nipón, al piloto de casa, que ha debutado este fin de semana con el equipo Red Bull. Y a ojos de cualquiera, seguramente ha sido un fin de semana, y lo ha sido en términos de resultados, muy decepcionante, al igual que lo que habíamos visto con Liam Lawson. Un Tsunoda que se queda atrapado en la Q2, un Tsunoda que no logra puntuar en su Gran Premio de casa, sin poder adelantar más allá de 2 posiciones, que quedó en 12ª posición. Y sí, también es cierto que ya de por sí es mejor que lo que ha hecho Lawson hasta el momento, que tampoco era muy difícil superarlo. Pero una cosa os tengo que decir, y sabéis de sobra, porque lo sabéis, que no soy precisamente el canal más defensor de Yuki Tsunoda desde que ha pisado la Fórmula 1. Lo sabéis perfectamente. Pero me he quedado con ganas de más, en el sentido de que creo que es capaz de sorprendernos en los próximos grandes premios. Porque ya de por sí, en los entrenamientos libres, que sé que son entrenamientos libres, que todo el mundo sabe que son entrenamientos libres, pero ni siquiera en entrenamientos libres y en pretemporada siquiera, Lawson ha sido capaz de equiparar lo que ha logrado Yuki Tsunoda a lo largo de gran parte del fin de semana. Lawson pisaba el Red Bull, arrancaba los libres 1 y no sabía ni dónde meter el coche. Se quedaba 16º, 17º, 18º, luego llega la quali, queda último. Una catástrofe total y absoluta. Una vasija llena de radios de es que esto, que no puedo girar el coche, es que esto está mal, es que hay que mirar esto, por favor chequead lo otro. Todo problemas. Y llegan los libres 1 de este Gran Premio, llega Tsunoda, primeras vueltas un pelín lentas a comparación de Verstappen, segunda o tercera está a la par. Y dices, bueno, Verstappen no estará tirando. A Verstappen le meten neumáticos blandos, luego libres 2, por ejemplo, cuando hacen el simulacro de clasificación, 2 intentos para cada uno, separados por milésimas, los dos. Y dices, vale, esto ya por lo menos ya es un gran salto de mejora con lo que había antes. Escuchas las radios, que claro, además al ser el Gran Premio de casa, han metido un montón de radios de Tsunoda este fin de semana. Yuki, ¿estás contento con esto? Sí, sí. ¿Qué te parece este ajuste? Muy bien ahora. Bueno, hay alguna curva que se me va mucho de atrás, tal, pero muy bien. En los libres 1 recuerdo una de, bueno, estás perdiendo bastante tiempo en estas curvas y tal, y Tsunoda diciendo, bueno, es que no estoy apretando. Ahora apretaré. Aprieta y se pone a una décima de Verstappen. Y es como, vale, indudablemente se ha adaptado mucho mejor que Liam Lawson al Red Bull. Pero todavía queda el momento de la verdad, queda el momento de la quali, especialmente en un fin de semana en donde o tienes una buena posición de salida o en carrera no vas a ganar muchas más posiciones. Llega la Q1, el Q1 ya, primer momento de la verdad del fin de semana, momentos en los que Liam Lawson se quedaba en última posición, tanto en la mini quali como en la quali de China, y pasa Tsunoda cómodamente el corte, separado por milésimas de Max Verstappen, y dices, hostia, esto va en serio. Incluso mucho mejor de lo esperado. Ya no es superar las expectativas, es reventarlas. Son milésimas lo que le separan de Max Verstappen. Y luego ya llega la Q2 y mete una pata. En el primer intento sí que es cierto que Red Bull le metió neumáticos usados y era como, o sea, déjale los usados para el primer intento de la Q3 si quieres, pero por lo menos dale 2 intentos con nuevos, que si uno sale mal, pues ya te quedas ahí. Y el primer intento con usados estuvo bien, teniendo en cuenta que eran con usados, pero luego ya la vuelta que hizo con neumático nuevo no fue buena. De hecho, fue peor que la de la Q1. O sea, que ahí ya veías que tenía más ritmo, que tenía más potencial, pero la vuelta la tienes que clavar. Y ya en el momento en el que intentó forzar un poco más la maquinaria, es donde encontró ya sus primeros problemas con el Red Bull. Se quedó eliminado en Q2 y luego en carrera, pues el único que ha logrado ganar más de 2 posiciones en este Gran Premio ha sido Jack Doohan, porque hicieron un undercut y luego se quedó haciendo un trenecito insufrible hasta las últimas vueltas. Insufrible para los pilotos que estaban detrás, sufriéndolo, por supuesto. A partir de ahí, Tsunoda ganó 2 puestos. Ganó 2 puestos y ahí se quedó un poco en el limbo. No hubo muchas vueltas en aire limpio para poder compararle con el ritmo de Verstappen, que tenía todo el aire limpio del mundo. Y por tanto, pues sí, le ves eliminado en la Q2 y luego fuera de la zona de puntos en carrera y dices, pues fin de semana casi igual que lo de Liam Lawson.
Pero el contexto y las circunstancias han sido muy distintas. Por tanto, yo, pese a no ser el mayor defensor de Yuki Tsunoda en estas plataformas digitales, diría que estoy todavía muy interesado en ver Bahrein y en ver Jeddah y ver otros circuitos en el momento en el que ya le tenga mejor tomada la medida al monoplaza de Red Bull. He visto cosas que no he visto con Liam Lawson desde principios de temporada y que no veíamos con Checo en las últimas carreras de la temporada, que es donde ya la diferencia era demasiado grande con Max. Por tanto, me quedo un poco a la espera con Tsunoda. Pero me ha sorprendido pese al resultado este fin de semana. Quizás porque tiene un estilo de pilotaje un poco más explosivo y entonces se adapta bien a este extremo monoplaza que lo llevas aquí o el monoplaza te lleva allá. Pero bueno, veremos. Esto es todo lo que tengo que decir sobre Max Verstappen y su nuevo compañero Yuki Tsunoda. Y ahora tenemos que hablar de esta gente de aquí. De los dos pilotos y del equipo. De Lando Norris, Oscar Piastri y de la escudería McLaren. Segunda y tercera posición respectivamente en este Gran Premio de Japón. Creo que lo que voy a decir en el día de hoy no va a ser de agrado para todo el mundo. Sé que mucha gente no va a estar conmigo en esta batalla y no va a estar de acuerdo conmigo. Pero esto es lo suyo, es un vídeo de opinión, yo muestro la mía, cada uno comparte la suya en la zona de comentarios y por lo menos todos nos enriquecemos de que yo no pienso esto, pero es interesante verlo desde este punto de vista, tanto vosotros conmigo como yo con vosotros. A ver, ¿cómo os digo yo esto? No me gusta ver que el vigente campeón del mundo de constructores es un equipo cobarde. No me gusta. Y menos en la tercera carrera de la temporada. Si quieres sacar la calculadora y quieres minimizar riesgos, tienes toda la recta final del campeonato para hacerlo. Pero ver al vigente campeón del mundo encarar con cobardía a nivel estratégico el tercer gran premio de esta temporada, yendo líderes absolutos en solitario del Mundial de Constructores y viniendo de ganar el Mundial el año pasado, a mí un poco me horroriza, la verdad. Fueron cobardes el año pasado porque en términos estratégicos lo dejaban casi todo en manos del piloto. Y si el piloto se equivoca, es culpa del piloto. Fíjate Lando Norris que ha dicho que no quería parar y tenían que haber parado. No, es el equipo el que tendría que haber dicho a boxes y punto en boca. Y es como que daba esa sensación de que tenían miedo de querer, en un momento en el que tienen algo grande, que pueden luchar por el Mundial, no quieren ellos meter la pata. Y no quieren que digan, no, es que McLaren se ha equivocado, es que McLaren sigue y tal. Y con eso, ya el año pasado yo pensaba, están siendo muy poco valientes, están siendo muy poco atrevidos, van con miedo y van todavía con mentalidad de ser equipo de fondo de parrilla. Y ya no están en el fondo de la parrilla. McLaren ahora tiene la oportunidad, y con un título de constructores encima de la mesa, de volver a recuperar la grandeza que uno sentía cuando decía la palabra McLaren en voz alta. Y no están en ese nivel, porque tienen terror de meter la pata. Esto es lo que pensé yo el año pasado. Llegamos a 2025, dominio aplastante, un monoplaza espectacular. Bueno, dominio aplastante en términos de resultados, me refiero. Podría haber sido un doblete fácil en Australia, de no ser por la lluvia. Fue un doblete en el Gran Premio de China. Y aquí podrían haber salido, por lo menos no con un doblete, con un Red Bull de por medio, pero con una victoria. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque prefirieron, insisto, sensación que me dio a mí viéndolo desde casa, además con la frustración de que estaba siendo una carrera aburrida. Prefirieron perder el Gran Premio, ceder el Gran Premio, antes que causar el más mínimo problema internamente. De que has dado prioridad a este piloto o has querido probar a este otro y que esto pueda molestar a alguno de sus dos pilotos. Con este intento de sobreprotección a sus dos pilotos, a Norris y a Piastri, que no se enfade ni uno ni el otro, al final la bomba de relojería estallará tarde o temprano, porque esto es Fórmula 1 y estas cosas pasan. En el momento en el que un piloto tiene ya la avaricia y tiene el Mundial, la copa aquí, la tiene ya clavada en su mente, a partir de ahí ya da igual que si papaya rules y si amiguismos e historias. Todo rompe, todo termina en Fórmula 1. Y aunque eso tarde o temprano va a suceder, McLaren es como que ahora extrañamente quiere prolongarlo lo máximo posible, que llegue esto lo más tarde posible. Quiere evitarse problemas desde el primer instante, desde el tercer Gran Premio. Y eso a costa de resultados deportivos y victorias. Porque ayer, e insisto, sé que estos son hipótesis y que seguramente no podrían haber ganado este Gran Premio porque era difícil adelantar. O sea, esto no lo duda nadie. Pero a mí lo que me fastidia es que no quisiesen ni intentar ganar el Gran Premio. Ayer, conforme arrancó la carrera
y Lando Norris se quedó en esa segunda posición en la salida y Piastri siguió en la tercera, Norris evidentemente no tenía el ritmo para ganar el Gran Premio. Y digo evidentemente porque independientemente de que se bajara del coche y dijese es que era muy difícil seguir al piloto de delante y por esto no he podido adelantar, Norris nunca ha tenido una oportunidad real ayer de adelantar a Max Verstappen más allá de lo que sucedió en boxes, que ahora lo comentaremos. Porque solamente abrió el DRS una vez en toda la carrera, que fue en una de las primeras vueltas y ya está. No es que le afectase el aire sucio, no es que tal. Evidentemente, en los primeros instantes uno quiere preservar un poco más los neumáticos con la incertidumbre de la degradación y, por tanto, pues si puedes mantener a raya a Verstappen y no estar ahí en su aire sucio sufriendo con las gomas, pues prefieres evitarlo y luego ya atacarás. Pero ese luego nunca llegó. Norris nunca tuvo el ritmo del todo rápido para poder meterse en zona de DRS de Verstappen e intentar adelantarle. Y Oscar Piastri, en cambio, sí que tuvo la oportunidad de adelantar a Lando Norris. Porque sí que tenía más ritmo que Lando Norris. Porque este no es uno de estos circuitos en donde no es que sea tan rápido, es que es el efecto DRS. Como está en DRS, pues parece que es más rápido, pero no. Porque esto no es el Red Bull Ring, que es un circuito con 3 zonas de DRS consecutivas, una detrás de la otra, y ahí sí que puedes estar anclado al piloto de delante y si te mantienes a 9 décimas antes de la siguiente vuelta, pues estás otra vez ahí y parece que tienes el mismo ritmo. Esto no es Albert Park, que tiene 4 zonas de DRS casi también consecutivas. Esto es Suzuka. Suzuka tiene una recta que no es lo suficientemente larga para los coches de hoy en día para intentar adelantar con esa zona de DRS y después tiene curvas rápidas, curvas lentas, tiene un jaleo de circuito por delante que si no puedes seguir al piloto de delante y te aferras solamente a tener DRS, si solamente tienes más ritmo por el DRS, le pierdes en una vuelta. No es uno de esos circuitos. Y Piastri abrió el DRS con Lando Norris 16 veces en esta carrera. Más allá de también todas esas vueltas, que al igual que Lando Norris no quería atacar, Piastri tampoco, que fueron varias. Y después hubo bastantes vueltas en las que, en el momento de parar en boxes, hasta que no se reestructuró toda la parrilla, no volvieron a estar juntos y, por tanto, podrían haber sido más vueltas. Fueron 16 en total. Y sí, y ahora me diréis, bueno, ¿y por qué estás diciendo esto si Piastri tantas oportunidades que tuvo para adelantar no lo hizo? Pues porque lo entiendo, que es un circuito difícil para adelantar. Piastri lo intentó 16 veces, no lo consiguió. ¿Qué te hace pensar que Piastri entonces lo hubiese podido hacer con Max Verstappen? Nada. Nada. Si no ha podido adelantar a Lando Norris, seguramente a Verstappen tampoco. Pero mi pregunta es, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué por lo menos no lo intentas? Y si cuela, cuela. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué le impidió ayer a McLaren intentarlo con una orden de equipo idéntica a la que hacen todos los equipos de la parrilla tarde o temprano en algún momento en esta temporada? Sea por una batalla por la victoria, por el podio o por los puntos. Que es, estamos ahora mismo bloqueados. Vamos a probar algo distinto, intercambiar posición y que éste intente adelantar al piloto de delante. Si no lo consigue, te devuelve la posición. Punto y final. Esto lo hace todo el mundo. ¿Por qué no lo hizo McLaren? Pues yo la única respuesta que tengo ahora mismo, más allá de por realismo, de que habría sido difícil y tal, no querer intentar ganar un gran premio de Fórmula 1, la única respuesta que tengo yo ahora mismo, lo único que pienso ahora mismo, es por cobardía. Por no querer que Lando Norris se enfade. Porque si ahora mismo Oscar Piastri se ponía por delante de Norris y Piastri, por lo que fuera, tú imagínate que sí que logra adelantar a Max Verstappen, es Oscar Piastri el que gana el Gran Premio. Y es Lando Norris el que queda en tercera posición. Lando Norris sale perdiendo, el equipo sale ganando, pero Lando Norris sigue perdiendo. Y no quieren que Lando Norris se enfade. Y no quieren que Lando Norris salga perdiendo de ahí. Y aún así, incluso si McLaren no hubiese intentado este cambio de posición y Piastri no hubiese podido pasar a Verstappen, que yo creo que es lo que habría pasado, ¿vale? Porque era muy difícil intentarlo y Verstappen además sabemos que es correoso, o sea que a la mínima intención de Piastri de meterse por el exterior de la curva 1 le habría costado Dios y ayuda pasarle. Aún así, si Piastri no lo conseguía y luego tenía que devolverle la posición a Lando Norris, es que salían todos ganando. A Lando Norris le devuelves la posición, por tanto está contento porque según él no daba para más, entonces segunda posición. A Oscar Piastri por lo menos le haces notar que el equipo está con él también y le das la oportunidad de ganar un gran premio
por delante de su compañero sin ningún problema, sin ningún impedimento por parte del equipo, sin necesitar explicaciones luego. O sea que Piastri, aunque no lo consiga y vuelva a la tercera posición, siente que el equipo también está con él. Y el equipo queda bien de que no está ni con uno ni con otro, de que quieren ir a por grandes premios, quieren ganar todas las carreras. Y si para hacerlo tienen que hacer este cambio y quieren hacer esta prueba, lo consiguen y ya está. Y maximizan sus puntos en el Mundial de Constructores. Y es que creo que es lo que tendrían que haber hecho, porque a lo mejor alguno de vosotros, cuando he mencionado antes la posibilidad de que Piastri adelante a Max Verstappen y Piastri gane la carrera y Lando Norris quede hipotéticamente tercero, algunos de vosotros pensaréis que entonces le estarían haciendo un feo a Lando Norris. Y no, sería una demostración de McLaren de que va con sus dos pilotos y no va solamente con uno. Así demuestran que van con Lando Norris y no con Oscar Piastri. Y McLaren, viendo el ritmo que tienen los tres, y McLaren sabiendo que es la tercera carrera del Mundial de 24, debería ir con la mentalidad ahora mismo de que o uno u otro de sus pilotos puede ser campeón del mundo. Y entonces ha de ser justo con los dos. Y si Lando Norris no tiene oportunidad de ganar y Piastri sí, pues bueno, ¿por qué no? Porque así lo que haces es que por lo menos sea una batalla entre Piastri y Lando Norris, sea una batalla entre tus dos pilotos. Y no metes a otro piloto de por medio que se pueda beneficiar. De haber ganado primera posición Oscar Piastri, segundo Max Verstappen, tercero Lando Norris, Piastri y Norris ahora mismo estarían empatados a puntos en el Mundial de Pilotos y detrás estaría Max Verstappen, perdiendo esos 7 puntos de diferencia entre los 25 de la victoria y los 18 de la segunda posición. Y ahora mismo, ¿cuál es la realidad? Que está Lando Norris líder del Mundial, con Piastri en tercera posición y Max Verstappen a 1 punto del liderato del Mundial. A pesar de estar con el coche en el que está, a pesar de lo que pasó en China, a pesar de lo que hemos visto en lo que va de temporada. Ahora es Max Verstappen el que está prácticamente con las mismas oportunidades de ganar el Mundial hoy en día que Lando Norris. Y a Piastri le tienes por detrás. Pero lo de ayer es que fue muy extraño, porque al mismo tiempo que uno puede tener la libre opinión de que ayer se benefició más a Lando Norris con esta inacción, luego echas la vista atrás, ves lo que sucedió en la primera parada en boxes y casi te da la sensación de que iban más con Piastri que con Norris. Porque en lugar de intentar un undercut con Norris, que es el que estaba más cerca de Verstappen, lo hicieron con Piastri. Que Piastri quizá ya estaba teniendo más problemas con las gomas, y para que quizá no perdiese tanto el fuelle con Norris y Norris al mismo tiempo no arriesgue con una estrategia que quizá no salía, pararon antes de tiempo a Piastri que a Norris. Y luego a Norris le pararon al mismo tiempo que a Max Verstappen. O sea, ni oportunidad de undercut, ni overcut, ni nada. En pista no puede adelantar y luego por estrategia no intentan nada distinto, ni un opposite, que es decirle, antes de que entre a boxes, haz lo contrario que haga Verstappen. Que Verstappen entra, tú sigue, que aparentemente tienes más ritmo. Si Verstappen no entra, entras tú e intentamos algo distinto por estrategia. No, lo hicieron con Piastri. Pararon antes a Piastri, Piastri por tanto siguió pegado a Lando Norris, pero Norris siguió por detrás de Max Verstappen. Entonces es que fue una carrera que desde el punto de vista del muro de estrategia fue raro de narices. El momento de la primera parada en boxes, cómo lo haces con Norris, y luego quedarte igual, quedarte de brazos cruzados y ya está. Tener que escuchar radios al final de la carrera diciéndole a Norris que bueno, igual estaría bien que gastases el botón de overtake para intentar pillar el DRS de Verstappen. O sea, son tantas cosas lo que salieron mal ahí en el equipo McLaren que no me sorprende verles en segunda y en tercera posición. Y al final esto es lo que digo al principio. Que tú a otro piloto le das una oportunidad y bueno, quizá te sales con la tuya. Pero le das una oportunidad a Max Verstappen y te quita la pole y te quita la victoria. Y al final McLaren fue uno de los grandes motivos por los cuales Verstappen estuvo ahí. En clasificación porque fallaron los pilotos. El monoplaza es estupendo, no hicieron nada mal ni de momento de salir a pista ni nada. Fue simplemente que Piastri falló en el primer sector y que Lando Norris falló en el tercero. Punto y final. Y luego llega el momento de la carrera y ahí ves que tus pilotos están estancados y no haces nada por cambiar la situación. Ni en la parada en boxes ni en las últimas vueltas. Por tanto, si se lo dejas en bandeja de plata, Verstappen se va a zampar todos los canapés que haya en ella. Así que con esto los pilotos de McLaren, los dos, no se libra ninguno, siguen demostrando que todavía les falta para ser ese Verstappen, ese piloto completo, ese piloto que también puede fallar porque es humano, pero mucho menos. Porque Norris ya venía de fallar en las 2 vueltas de quali de China y ahora también le vemos con una vuelta
Que al final son 12 milésimas, ¿eh? Pero bueno, al final es que la Fórmula 1 de hoy en día es tan igualada que por estas milésimas nos tenemos que ceñir a ello. Norris, vueltas imperfectas en China, vueltas imperfectas aquí. Piastri, más de lo mismo, cuando reventó el récord del segundo sector, tuvo el del tercero también, pero en el primer sector perdió 6 décimas, entonces pues no pudo hacer nada y podría haber ganado perfectamente este Gran Premio de haber salido desde la pole, visto lo visto. Y por otro lado, el equipo McLaren ahora mismo es una mezcla extraña, porque tiene un monoplaza para ser campeón del mundo por segundo año consecutivo, pero sigue teniendo la mentalidad de cuando el equipo estaba en el fondo de la parrilla después de la etapa de McLaren Honda. Está muy bien lo que ha hecho la gestión actual. Está muy bien lo que ha hecho Zak Brown. Zak Brown ha levantado este equipo de la absoluta miseria. Pero ahora mismo, para lidiar con dos pilotos posibles campeones del mundo en esta temporada, cualquiera de los dos tiene oportunidad de serlo, con este monoplaza, con esta McLaren que vuelve a estar en lo alto, con estos dos pilotos, no se puede ir tan happy flower por la vida. No se puede ir de papaya rules que ni siquiera ellos mismos saben lo que es. Ahora mismo lo que hace falta en el equipo McLaren es un Ron Dennis. No necesariamente quizá un Ron Dennis porque no es el mejor ejemplo de gestión de ciertos pilotos. Pero ya me entendéis un poco por dónde quieren ir los tiros. Necesitas ya un equipo que no sea... vamos a grabar vídeos celebrando la segunda y la tercera posición de este Gran Premio. Necesitas máquinas de matar ahora mismo dentro de ese equipo. Y si no estás a la altura, puerta. Punto y final. Y ahora mismo es como que McLaren se aferra a esa estructura forjada con esos buenos valores y con no pasa nada, todo bien de estos últimos años. Y ahora has formado a tus dos pilotos con esa mentalidad, esos dos pilotos actúan con la nueva filosofía McLaren y les estás lanzando al ruedo contra Max Verstappen. Que a Max Verstappen no se le puede pelar más la deportividad en según qué caso, el fair play, en lo que sea. Verstappen va a hacer todo lo posible por ganar. Max Verstappen solo piensa en ganar, solo piensa en la pole, solo piensa en la victoria, solo piensa en quedar en primera posición y hacer volver a sonar el himno de los Países Bajos. Solo piensa ahora mismo en ser campeón del mundo pese al monoplaza que tiene. Y a Max Verstappen le estás lanzando a dos pilotos que uno de ellos, el que va ahora mismo líder del mundial, te dice no estoy pensando en el mundial. Yo creo que se puede ganar el mundial siendo un buen tipo. Yo creo que no he tenido oportunidad de ganar. Y al final el tigre se los come. De todos modos, ahora mismo no hay nada que me haga pensar que McLaren no vaya a ser campeón este año o que Lando Norris u Oscar Piastri vayan a ser campeones este año. Para mí son los maximísimos favoritos. Pero al final, con la tontería el año pasado, que parecía que llegaban, ganaron el Mundial de Constructores, por supuesto, pero el Mundial de Pilotos se lo llevó a Verstappen a varias carreras del final. Verstappen ahora mismo está a un punto. Yo no creo, viendo el Red Bull ahora mismo como está. También es cierto que dentro de unas semanas han anunciado un pack de mejoras en Red Bull. ¿Qué quiero decir con esto? Que o espabilan o acabará llegando el lobo. Que no creo ahora mismo, a día de hoy, que sea una batalla real por el Mundial. No lo creo, viendo dónde está uno y dónde está el otro. Pero sí que es cierto que McLaren, cuando ha tenido carreras donde claramente tenía el monoplaza más rápido, ha dominado. Y le ha sacado 20 segundos al resto, el año pasado en Zandvoort y en otras carreras. Pero cuando McLaren ha estado un poco más a la par, generalmente ha terminado perdiendo, frente a equipos más bregados en batallas. Dios no quiera para ellos que tengan a un equipo más a la par a partir de dentro de 3 carreras. Porque si no espabilan con esta mentalidad, no van a ninguna parte. Pero insisto que me costaría creerlo, que alguien equipare a McLaren, porque McLaren también tiene un gran equipo trabajando en mejoras y han demostrado en 2023 y en 2024 que son capaces de mejorar un monoplaza de la absoluta nada. Por tanto, nada ahora mismo me hace pensar que alguno de estos dos pilotos vaya a ser campeón, ¿no? Pero que no se anden con ojo, que en Fórmula 1 pasan muchas cosas. Y ya está, amigos y amigas, ya prácticamente con esto acabamos el blog. Debería acabar el blog aquí, no lo voy a hacer porque soy tonto. Pero ahora vamos a hablar de todos en general, pero me vais a permitir que no hable mucho de nadie,
porque es que no ha pasado nada, honestamente, en este Gran Premio. Por el amor de Dios, tened piedad también conmigo, que yo quiero dormir. Lo tenía esto mal. Ahora aparece a Red Bull como primer equipo, pero ya hemos hablado de los dos pilotos de Red Bull, ya hemos hablado de los dos pilotos de McLaren. Tenemos aquí al equipo Ferrari, por fin, después de la doble descalificación del Gran Premio de China. Cuarta posición para Charles Leclerc, séptimo lugar para Lewis Hamilton. Finalmente, resultado malo para el piloto británico. Uno, por el mal resultado en clasificación, porque terminó en octavo puesto y eso le obligó a probar cosas distintas en carrera, pero también porque, más allá de Lance Stroll, parecía que el otro piloto que estaba sufriendo más con las gomas en esta carrera era Lewis Hamilton. Porque Hamilton, recordaréis que salió con el neumático duro, el único del top 10 en no salir con el neumático medio. En las primeras vueltas prometía mucho el asunto, porque mientras los del medio iban gestionando con más cabeza, Hamilton podía atacar más con esas gomas, por tanto adelantó a Hadjar, el único adelantamiento de todo el top 10 en la carrera de ayer. A partir de ahí se juntó mucho con los Mercedes, se acercó, no terminó en entrar en zona de DRS, pero se metió a un segundo y medio de Andrea Kimi Antonelli, y a partir de ahí no pasó nada más, no terminó de romper ese ritmo, no terminó de meterse con los coches de delante. De hecho, conforme Antonelli y Hamilton iban alargando su stint mientras los demás paraban en boxes, Antonelli con unos medios terminó sacándole unos 4 segundos a Lewis Hamilton. La distancia se abrió entre los dos conforme esos neumáticos sufrían más. Por tanto, ese ritmo con el neumático duro de Lewis Hamilton fue bastante raro, porque con el duro la gente normalmente al final, si no le dabas muchísimas vueltas, no sufría tanto, que los demás gastaron más ese neumático duro y no se desgastó tanto a final de carrera. Así que es cierto que a final de carrera es distinto porque tampoco vas tan cargado de combustible y tal, pero vaya, que comparado con los medios de Antonelli se degradaba más, parecía ese duro. Entonces, fue poco raro ese primer stint de Hamilton. Y luego puso el neumático medio, en las primeras vueltas voló porque todos los demás llevaban el duro, y también se le fue. Hamilton terminó a 10 segundos de Andrea Kimi Antonelli. Se bajó del coche y comentaba algo así como que tenía algo en el monoplaza que le hacía perder como una décima por vuelta, que todavía no lo sabía muy bien y tal, pero que algo hay en su coche. Que esto hizo recordar mucho algunas declaraciones que tenía en el equipo Mercedes, que decía: algo hay en mi monoplaza que no está del todo claro todavía, hablando de la comparativa con George Russell. Me parece muy pronto para decir estas cosas tras 3 grandes premios de debutar con Ferrari, pero no está cómodo. Por lo menos en ritmo de carrera no está cómodo. En ritmo de clasificación al final, porque en la vuelta de Q3 no la clavó, pero estaba todo el fin de semana a milésimas de Charles Leclerc, que ya tiene mérito, viniendo de la mini pole en China, seguir en otro circuito con un ritmo tan competitivo. Que a pesar de que no terminaba de estar por delante, simplemente estaba él justo detrás de Leclerc a milésimas, pero en la Q3 fue uno de esos pilotos que tampoco mejoró la vuelta. Así que Hamilton se quedó atrapado en esa octava posición, séptimo en carrera. Y Charles Leclerc, pues en esta ocasión, ha sido un poco el George Russell del fin de semana. Su máximo rival lo tenía detrás con el propio piloto británico, pero en el segundo stint pudo rodar bastante más cómodo que Russell. En el primero Russell sí que estaba bastante más incesante, estaba intentando entrar en zona de DRS, se metía en DRS, intentaba adelantar, pero no podía de ninguna manera, porque entre que este circuito es muy complicado para adelantar, como hemos visto, y que los dos estaban rodando en un ritmo más o menos similar, pues no había una gran diferencia de ritmo que hiciese que saliese con mucha más velocidad de la chicane, por ejemplo, y le pudiese adelantar. Y por tanto, Leclerc ahí se salvó en ese primer stint, pero en el segundo rodó cómodo, en esa cuarta posición. Al final 16 segundos le separaron, no, sí, 16 segundos les separó del líder, de Max Verstappen, tras todo el Gran Premio. Por tanto, no es una pérdida de ritmo demasiado sangrante. Han terminado incluso por delante de los dos Mercedes, pero Ferrari sigue ahí un poco en el limbo. Y sigue muy a la par de Mercedes. En las anteriores carreras perdieron ante ellos, en esta ocasión queda justo por delante. A partir de ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos al equipo Mercedes, quinta posición para George Russell, sexta para Andrea Kimi Antonelli. Russell, pues lo que he comentado con Leclerc, simplemente intentó adelantar al piloto monegasco al principio, no pudo y ahí se quedó. Y Antonelli ha sido otra vez, es un poco una montaña rusa, ¿no? Que en Australia le teníamos aquí, que en China había desaparecido, y otra vez ha sido una buena actuación por parte de Antonelli, y más viendo el contexto, porque conforme arrancaron los libres, Antonelli recordaréis que estaba muy lejos, si lo visteis, claro, que fueron a las 4:30 de la mañana, imagino que habrá mucha gente que no lo vio, pero
En todas las sesiones estaba muy lejos, rodando 15º en la tabla de tiempos, o sea, con muchos problemas Antonelli. Y claro, venías de China y de repente ves que se repiten las mismas distancias que vimos en China, donde aparentemente había daños de fondo y tal, y dices, ostras, empieza a preocupar esto. A ver si lo de Australia fue un espejismo, que no lo fue porque fue con lluvia, y con lluvia requiere más mano, pero 2 carreras ya consecutivas, vale que el circuito no se lo conozca mucho, pero extraño. Y sucedió eso en los libres 1, libres 2, libres 3, y de repente llega la quali, y especialmente la vuelta que hace en Q3, salvada de muebles espectacular, y se mete detrás de Russell a 2 décimas. Dices, no sé de dónde se ha sacado esa vuelta, ha encontrado otra manera de conducir, ha hecho otro setup, pero vamos, radicalmente distinto de lo que ves el viernes. Y luego llega la carrera y el tío aguanta el ritmo todo el rato. Eso es a mí lo que me fascinó, de que pensaba, bueno, a una vuelta todos pueden sacar el tiempo y luego en carrera caer. Pero no. En carrera el tío aguantó el tipo, que no estaba para ser más rápido que Russell, tampoco quizá lo hubiese podido adelantar, pero por lo menos con él incluso probaron cosas distintas, viendo el potencial que tenía su ritmo, alargó su stint, la degradación de su primer stint fue impoluta, y en el momento de parar en boxes cayó bastante tiempo por todas las vueltas que estuvo sin parar, pero luego con el neumático duro voló y se quedó a 1 segundo de Russell. Pasaron los 2 Mercedes en cuestión de 1 segundo. Entonces, muy llamativo por parte de Antonelli, que en clasificación y en carrera haya sido capaz de resarcirse del mal comienzo que había tenido del fin de semana, que haya notado la vuelta rápida, que haya liderado la carrera, que se convierte en el piloto más joven en hacer ambas cosas. ¿Y qué quieres que te diga? Viendo lo bien que está George Russell en este principio de temporada, que sea capaz de mantenerse a 1 segundo durante toda la carrera, en un circuito que no conoce, siendo su tercer Gran Premio de Fórmula 1, oye, nos volvemos a quitar un poco el sombrero con este chaval. Veremos en siguientes grandes premios. Esperábamos un poco que Antonelli fuese precisamente esto, una montaña rusa de que en esta carrera estoy aquí, en esta carrera estoy allá, y por ahora llevamos 3 y efectivamente, una buena, una mala y una buena. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Racing Bulls puntuando, increíble, al fin, una estrategia acertada con Hadjar. Hadjar, que por fin, después de buenas clasificaciones en Australia, en China, pues consigue otra 7ª posición en clasificación, que poca broma las vueltas que está haciendo este joven francés en Fórmula 1 en 3 grandes premios. Se metió incluso por delante del Ferrari de Lewis Hamilton, luego ya perdió la posición con él en carrera, pero nadie más le chistó. Ni Albon, ni Bergman, ni todos los que quedaron por detrás. Quizá Hadjar sí que tuvo una carrera un poco más aburrida, pero tuvo que estar pendiente de no cometer ni un solo error. No lo hizo. El equipo también tenía que estar pendiente de no cometer un error porque llevaba 2 estrategias lamentables el equipo en Australia y en China. Y aquí, afortunadamente, la estrategia lamentable se la metieron a Liam Lawson y Hadjar sí que pudo mantenerse en esa 8ª plaza. O sea que 4 puntos más que merecidos para un equipo que al fin ha demostrado de lo que es capaz. Este fin de semana ha sido el claro líder de la zona media. Y el tema es que en China lo podrían haber sido también y simplemente metieron la pata. Y en Australia me habría gustado ver a Hadjar en lluvia y no estampado en la vuelta de formación, pero Tsunoda estaba luchando por ser el mejor del resto, incluso luchando en según qué momento con Charles Leclerc en el momento del caos de la lluvia, y por un mal momento de comunicación de que cuando Racing Bulls al fin le da la orden a Tsunoda de parar en boxes, Tsunoda ya había pasado la entrada del pit lane, Tsunoda no pudo puntuar en esa carrera. Perfectamente ahora mismo este equipo podría estar, no sé si 6º por lo menos en el Mundial de Constructores. Por lo menos ahora con estos puntos se meten en 8ª posición. Y Liam Lawson, como mencionaba, antes habíamos hablado de Yuki Tsunoda en su nuevo Red Bull. Liam Lawson volvió a su antigua casa, al equipo Racing Bulls, y ha sido un fin de semana donde tampoco te creas que se ha lucido mucho. Imagino que el golpe también de confianza debe ser fuerte. Él mismo reconociendo que no se esperaba ser relegado de Red Bull en 2 grandes premios y ahora teniendo que adaptarse a otro monoplaza a priori mucho más dócil y fácil de conducir. Y claro, ver esto de Hadjar anotando este gran resultado al mismo tiempo que Lawson, que tenía que callar bocas, sí que clasificó por delante de Yuki Tsunoda, pero luego perdió tantas posiciones, pues bueno,
no es el mejor retorno para Liam Lawson, dejémoslo ahí. Sí que es cierto que la estrategia tampoco fue nada del otro mundo. Intentaron estrategia alternativa alargando mucho el primer stint y luego metiendo neumático blando en lugar de duro como estaba haciendo la mayoría al final, pero como perdió tanto tiempo en el primer stint, se metió en el trenecito que luego montaron los equipos del fondo de la parrilla. Por tanto, perdió 4 posiciones, el piloto que más puestos perdió en toda la carrera. Y bueno, lo dicho, un retorno no muy agradable para el equipo B de Red Bull. A partir de aquí, equipo Williams. Alex Albon, ya os dije yo que no era buena idea el año pasado hacerle de menos. Esto de que no, como llega Colapinto y Colapinto está a la par de Albon, eso será que Albon es un pilotucho. No. No era precisamente que Colapinto fuese un Mindundi y Albon más de lo mismo porque estaban a la par, sino que Colapinto es muy bueno y tarde o temprano volverá al asiento de Fórmula 1 y Albon más de lo mismo. Porque llevamos 3 grandes premios donde sí, evidentemente se le ha de dar el margen de tiempo a Carlos Sainz para adaptarse al monoplaza, al igual que Lewis Hamilton con el Ferrari y todos los rookies con su respectivo monoplaza, pero ya van 3 carreras de Alex Albon batiendo en quali y en carrera a Carlos Sainz. Aquí mucha evolución, pues de ganar posiciones no hemos podido ver porque el circuito es el que es, pero a una vuelta en un fin de semana en donde Carlos arrancó a la par con Albon, al final la vuelta diferencial la hizo Albon. Y Albon se metió en la Q3 de nuevo, Carlos Sainz se quedó eliminado en la Q2. Y ahora en carrera pues es otro gran premio en donde Williams suma puntos con Alex Albon y Carlos se quedó lejos del top 10. Por tanto, por ahora no voy a negar que es una decepción, ¿no? Por ahora, viendo especialmente el ritmo que tenía en pretemporada, que ya sabéis que era siempre pronto para sacar conclusiones, pero viendo que había bastante armonía con ese monoplaza y viendo que ahora en Japón, por ejemplo, no escuchabas a un Carlos Sainz tan dubitativo como si escuchábamos en China, pues es un bajón un poco no verle por ahora a la par. Ya sabemos que hay pilotos que con determinados monoplazas les puede costar más de la cuenta y quedan todavía 21 grandes premios en esta temporada. Pero esperaba más de Carlos en lo que va de año y Albon no esperaba más de él. Está demostrando lo que es. Está demostrando que la opinión que tenía sobre Alex Albon a lo largo de estas temporadas estaba totalmente en lo cierto. Porque cuando Williams no tenían la oportunidad de puntuar habitualmente, aún así el tío de tanto en tanto y con una estrategia acertada te cumplía y lograba puntuar para Williams. Y ahora que Williams sí que está para puntuar, llevan 3 carreras en los puntos. Buenas clasificaciones y buenas carreras. Por tanto, nada que me sorprenda con Albon. Espero un poquito más con Carlos. Seguimos para bingo. Equipo Haas. No sé, este equipo de verdad, cada fin de semana vamos a comentar una historia totalmente distinta. En Australia, fondo. En China, mega éxito. Y en Japón, Ocon, totalmente desaparecido. Y es Oli Berman el que aparece, el que se mete en Q3, hace un vueltón y logra sacar otro puntito más para este equipo. En un circuito que había probado recientemente, había ido a los test de la Superfórmula, pero no rodando con un Fórmula 1. En la situación del día de ayer, sacó petróleo Oli Berman. Ya de por sí, en China ya demostró que sus vueltas de clasificación podían ser espectaculares, y lo demostró, pero bueno, verle aquí en la zona de puntos, con un Red Bull todavía detrás, con su Noda, que no estaba para ser último este fin de semana y tal, muy llamativo, muy llamativo. Yo ya sabía que no iba a ser un Latifi de la vida, Oli Berman, después del catastrófico Gran Premio de Australia que había tenido. Pero en un fin de semana en donde Berman está ahí, uno espera que Esteban Ocon lo esté también, al igual que sucedió en China, donde claramente era Ocon el piloto líder de la escudería en ese Gran Premio. Y cuando ves de aquí que Ocon, un piloto que tiene mucha experiencia ya en este trazado con un Fórmula 1, sufre tanto, y ves que Berman está en su salsa, la verdad que me llama mucho la atención. Y este equipo es uno de estos que no sabes muy bien dónde meter. Este sí que es un equipo que dices, ¿dónde está el Haas exactamente? No tienes ni idea, es imposible. A partir de aquí, el equipo del pueblo, también, Aston Martin. A ver, ha sido otro de estos fines de semana sangrantes. Por lo menos hemos visto a Fernando Alonso terminar una carrera en lo que va de año, que no está mal, pero verle luchar contra viento y marea y no poder puntuar en este Gran Premio por detrás de un Haas con un rookie como es Oli Berman, con Albon, con el Williams, con Hadjar, con el Racing Bulls, pues duele bastante, no os voy a engañar. Pero por lo menos, bueno, y duele bastante más
cuando es otro de esos fines de semana donde la gente aprovechadísima intenta ver un incidente de Fernando Alonso y decir, ¿veis? Es que ya os lo dije yo, que está muy mayor, ya que ya no rinde, que ya no tal. Aquí comentaba yo en los últimos blogs de que a fin de cuentas el Aston Martin es un monoplaza muy complicado y Fernando Alonso últimamente no había tenido suerte de que está arriesgando y cuando arriesga normalmente le sale muy bien y esta vez con el Aston Martin no le estaba saliendo bien. Volvió a suceder que llega el Gran Premio de Japón, cometió un error bastante de novato, que es meter una de las ruedas traseras en el césped y perder el control y se quedó atrapado en la puzolana y ya la gente aprovechó tercer Gran Premio ya con estas cosas. Alonso está mayor, Alonso ya no rinde, vale. Porque Stroll, fíjate dónde está, vale. Decídmelo este fin de semana. Decídmelo este fin de semana. Es que fíjate lo mal que está Alonso porque Stroll está donde está. Vale, ¿dónde ha estado Stroll este fin de semana? Stroll ha estado por fuera de la pista en clasificación y quedando último porque ese monoplaza es lo que es y luego en carrera se ha visto obligado a parar en 2 ocasiones, el único de toda la parrilla, porque ha quemado hasta el neumático duro en 20 vueltas y no era capaz de tener ritmo con el Aston Martin en ninguna vuelta del Gran Premio. Quedó a 15 segundos de Gabriel Bortoleto con el Sauber. ¿Dónde está, en cambio, Fernando Alonso? 11º, metiéndose en la Q2, que a día de hoy nos tenemos que conformar con eso, y en carrera 11º a 3 segundos de la zona de puntos. Pregunta que os hago, ¿verdad que no vais a utilizar este Gran Premio de referencia para decir mira dónde está uno y cómo está uno y mira cómo está el otro? ¿Verdad que no? Pues lo mismo con el de Australia y con el de China. Que yo este cuento ya me lo conozco, que sé que es mucho más vistoso y mucho más atrayente para captar visitas el tema de decir Stroll ha ganado a Alonso, por tanto Alonso debe retirarse de la Fórmula 1. Y sé que no es tan llamativo decir Fernando Alonso ha reventado a Lance Stroll este fin de semana. No atrae tantas visitas, digamos, no es un título tan llamativo. Pero de todos modos yo recomendaría eso, lo de no sacar conclusiones definitivas y tratar de enterrar carreras deportivas tras un fin de semana o 2 fines de semana consecutivos. Porque llega otro y pasa lo que pasa. Y Stroll está más fuera que dentro de la pista. ¿Por qué? Pues porque el monoplaza es lo que es. Y bueno, poco más tengo que añadir ya. A partir de ahí está el caso del equipo Alpine, con Pierre Gasly fuera de la zona de puntos otra vez, y con Jack Doohan, que no me voy a repetir mucho con lo del incidente, porque centramos prácticamente el directo del viernes y el directo del sábado, que están ahora resubidos aquí en YouTube, por cierto. No sé si os habéis enterado, pero todos los directos que hasta la fecha solamente hacía en Twitch, ahora también se retransmiten aquí en este mismo canal, por tanto tenéis aquí disponibles en la pestañita de en directo mi directo de post-entrenamientos libres y post-clasificación del Gran Premio de Japón. Por eso básicamente no me repito mucho, quizá la gente esperaba un análisis, pero ya lo ha analizado todo el mundo. Jack Doohan y el equipo Alpine con Oliver Oaks ya confirmaron que Doohan intentó flipadamente, si existe ese término, hacer la curva 1 con el DRS abierto con neumático duro en su primera vuelta del fin de semana. Y el resultado pues fue el que todo el mundo podía esperar, que se convirtió en chocapic. Por tanto, en clasificación quedó eliminado en la Q1, por tanto en carrera terminó por detrás de Pierre Gasly, aunque sí que ganó bastantes posiciones porque el equipo acertó bastante con la estrategia, intentando un undercut y sabiendo que luego es difícil adelantar en este Gran Premio, pues consiguió meterse por delante de varios pilotos que estaban ya nerviosos por intentar adelantarle, pero no lo consiguieron. Sí que es cierto que luego Doohan también cayó bastante en ritmo, porque tenía que tener molestias, sí o sí, de ese accidente. Le dieron el alta, él condujo, clasificación y carrera, pero luego hay una imagen de él intentando salir del monoplaza que necesitó ayuda de un mecánico y de Esteban Ocon que pasaba por allí. No sé hasta qué punto debería haber recibido el alta médica, porque al final lo ha terminado todo y no ha causado ningún incidente más, pero con estas cosas y con este tipo de accidentes a según qué velocidad, estas cosas yo creo que hay que monitorizarlas un poco más. Estaba claro que tenía que tener alguna molestia. Nos sorprendió a todos que recibiese la alta médica tan grande y sin ningún vendaje ni absolutamente nada. Y por eso el error que cometió en los entrenamientos libres es tan reseñable. Ya no solo por el riesgo que eso suponía para el equipo Alpine, sino el riesgo que asumía él a nivel físico. Fue una locura intentar lo que intentó. Y que además es una locura que no te va a salvar la vida. No te va a... ¿Qué te va a hacer? ¿Ganar media décima? ¿Intentar alargar el DRS en movimiento, qué? 2 centésimas de segundo, más que los rivales. Era algo que no valía tanto la pena. Y dijo, no, como en el simulador le salía, pues lo intentó aquí. Yo en el simulador
he ganado el Gran Premio de Mónaco. Yo no intentaría meterme en Fórmula 1 e intentar rodar por Mónaco a 300 por hora. Entonces, ha sido un caso muy que me hizo recordar a lo de Jacques Villeneuve en Bélgica, cuando intentó hacer Eau Rouge a fondo en una época en la que no se podía, físicamente no se podía pasar Eau Rouge a fondo, con esos monoplazas, con esa carga aerodinámica que tenían. Y lo intentó 2 años consecutivos con el peor monoplaza de la parrilla. Incluso el último año diciéndole que al compañero de equipo, a Ricardo Zonta, que no había huevos. No hay huevos, a intentarlo tú también. Y reventaron los 2 monoplazas en la misma sesión de clasificación, porque uno causó una bandera roja, primero Villeneuve, y luego Zonta, en lugar de decir, esto es una locura, dijo, no hay huevos, y se reventó también contra el muro. Es lo único que me ha recordado a lo de Jack Doohan este fin de semana. Entonces son errores de rookie, lo puedo llegar a entender, pero son errores de rookie muy costosos para el equipo y muy arriesgados para su propio estado de salud. Por tanto, flipada yo creo bastante innecesaria por parte de Jack Doohan, que ya lleva 3 incidentes importantes en 3 grandes premios consecutivos. Franco Colapinto estuvo probando ayer con el Alpine en Monza, así que veremos el panorama. Y Sauber, ya está. Nico Hülkenberg, que esta vez quedó por delante de Bortoleto, que Bortoleto tuvo una mala salida, deslizó mucho los neumáticos y a partir de ahí se quedó. Y aquí nos quedamos nosotros también, porque no tenemos mucho más que comentar, ni de los Sauber, ni de nadie. Amigos y amigas, hasta aquí el blog post carrera del Gran Premio de Japón. Y ahora ya, más allá de querer irme a dormir para recuperar horas de sueño perdidas de este fin de semana, solamente quiero decir una cosa, quiero terminar este vídeo diciendo esto, porque estamos al lunes 7 de abril de 2025 y desde el día de hoy, amigos y amigas, están llegando las primeras entregas de la revista FIUM a vuestras casas. La gente que pidió, que apoyó el proyecto para la primera entrega, ya está recibiendo las primeras entregas. Se han lanzado ya a nivel nacional e internacional los pedidos de Minardista de una revista y de 2 revistas. Son 4.000 pedidos que ya están en camino y a partir de mañana se empezarán a empaquetar los packs premium, con otro tipo de embalaje, con las 2 láminas y la revista, tanto a nivel nacional como internacional, y los pedidos de 3 a 5 revistas. Esto se enviará esta semana y llegará seguramente la siguiente. Pero esta semana ya están empezando a llegar estas maravillas de aquí, que nunca lo había enseñado en vídeo. Y yo tampoco es que tenga esta revista desde hace mucho, yo la conseguí hace poco. Ya está la revista FIUM, este tochaco de revista, que parece más un libro que una revista, 148 páginas. Ya está, ya es una realidad, ya la tenéis en casa, ya puedo hasta enseñar cositas porque, amigos y amigas, ya la tenéis en vuestras casas. Así que a la gente que apoyó la revista FIUM, muchísimas gracias de nuevo y espero que la disfrutéis. Quizá no os llega hoy a todo el mundo, dependiendo del sitio y tal, pues os llegará o el martes, o el miércoles, o el jueves. Hay como un trance de tiempo de 3 a 5 días, nos ha dicho Correos, y envíos internacionales un poco más tarde, como podéis intuir. Entonces ya me iréis diciendo si os van llegando bien, y si la leéis y la disfrutáis, por el amor de Dios, me lo podéis comentar desde ya, porque estoy sediento de conocer vuestra opinión. Y por cierto, recordad que a la gente que os haya llegado ya la revista, tenéis esta exclusiva de aquí, en la contraportada, que os podéis suscribir ya con un gran descuento a la revista de manera anticipada, con una tienda que no está disponible ahora mismo en Google y que solamente tiene la gente que tiene la revista. Así que nada, amigos y amigas, me voy, que el Gran Premio de Japón tampoco ha dado para mucho. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.